الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En relación a la conquista de la Meca, estaba explicando las circunstancias de la entrada en la Meca en el sermón del viernes anterior. Ahora daré más detalles en relación a esto. Ibn Ishaq escribe que cuando Abu Sufyan llegó a la Meca, después de ver a los ejércitos de Dios Altísimo pasar junto a él, en ese momento los musulmanes habían llegado a Dituba, un asentamiento a 10 millas de la Meca. Algunos compañeros habían llegado a este lugar y estaban esperando al santo profeta. La paz y bendición de Dios sean con él, hasta tal punto que todos los compañeros se reunieron allí. El santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, llegó con su batallón vestido de verde. Ibn Sa'd escribe que el santo profeta estaba montado en su camello, Kaswa, entre Hazrat Abu Bakr y Usaid bin Uzair. Hazrat Abdullah bin Mughaffal relata: vi al santo profeta el día de la conquista de la Meca. Iba montado en su camello y recitaba Surah al-Fatiha. Esta es una narración de Bukhari. Hazrat Anas relata que cuando el santo profeta entró en la Meca, la gente vino a visitarlo. Por humildad, la cabeza del santo profeta tocaba la parte delantera de la silla en la que se estaba sentado. Es decir, su cabeza tocaba la parte delantera del asiento de su camello. Cuando entró en la Meca, llevaba un turbante negro. Su bandera y estandarte también eran negros. Según algunas narraciones, también tenía una pequeña bandera, que era blanca. Se detuvo en Dituba y se paró entre la gente. Al ver la victoria y la multitud de musulmanes, su bendita barba tocaba, o casi tocaba, la parte delantera de su silla de montar debido a su humildad. El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo: la verdadera vida es sin duda la del más allá. Otro aspecto de la justicia, equidad, humildad y modestia fue que había montado a Usama, el hijo de su esclavo liberado, Zaid bin Harisa, detrás de él, a pesar de que los jefes de los Quraysh y los hijos de los Banu Hashim también estaban con él. El santo profeta entró en la Meca el 20 del bendito mes de Ramadán. Cuando entró, el sol ya había salido un poco. El Mesías prometido, Salatu Salam, afirma: la elevación que se da a los siervos elegidos de Dios Altísimo viene en forma de humildad, mientras que la elevación de Satanás está mezclada con arrogancia. Mirad, cuando nuestro santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, conquistó la Meca, bajó su cabeza y cayó en postración igual que cuando bajaba su cabeza y caía en postración durante los días de dificultades. Cuando en esta misma Meca se opusieron a él y le causaron angustia, cuando vio en qué estado había salido de la Meca y en qué estado estaba entrando ahora, su corazón se llenó de gratitud hacia Dios y cayó en postración. En relación a dónde se alojó el día de la conquista de la Meca, está escrito que cuando le preguntaron dónde quedarse cuando llegaron cerca de la Meca, el santo profeta dijo: ¿ha dejado Aqil alguna propiedad para nosotros en la Meca? Aqil era hijo
de Hazrat Abu Talib y aceptó el Islam poco antes del Tratado de Hudaybiyah. Se dice que antes de eso había vendido todas sus propiedades y posesiones. Luego el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, dijo: nuestra estancia será en Jef Bani Kanana, el mismo lugar donde los Quraysh habían jurado sus pactos en la incredulidad, y ordenó a todos los compañeros que se reunieran allí. Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala anhu relata: ese día yo era uno de los que estaban con el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él. El día de la victoria de la Meca, entré en la ciudad junto a él y observé las casas de la Meca. En un momento dado, el santo profeta se detuvo y alabó y glorificó a Allah. Miró el lugar de su tienda y dijo: oh Jabir, este es el lugar donde acamparemos. Era el mismo lugar donde los Quraysh, en su estado de incredulidad, habían jurado oponerse a los musulmanes. Hazrat Jabir continuó diciendo: en ese momento recordé lo que una vez había escuchado el santo profeta en Medina. Dijo: cuando conquistemos la Meca, nuestro campamento estará en Jef Bani Kanana, donde los Quraysh, en su incredulidad, habían jurado no comprar ni vender a los Banu Hashim, ni casarse con ellos, ni ofrecerles ninguna protección. Como resultado, los obligaron a vivir confinados en el valle de Sheb Abi Talib. Según los eruditos, se cree que el santo profeta eligió quedarse en ese lugar como expresión de gratitud a Dios Altísimo. Algunos opinan que esa fue la razón de su decisión. Según ciertas narraciones, le sugirieron que se quedara en una casa en la Meca distintiva a la suya. Sin embargo, el santo profeta se negó y dijo: no entraré en ninguna otra casa. Hazrat Abu Rafi había plantado la tienda del santo profeta en el lugar de Hajun. Entre sus nobles esposas que lo acompañaban en ese momento estaban Hazrat Salama y Memuna. Para cada oración, el santo profeta iba desde Hajun hasta la mezquita al-Haram. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, haciendo referencia a fuentes históricas, afirma: cuando el santo profeta entró en la Meca, la gente le preguntó: oh mensajero de Allah, ¿te quedarás en tu casa? Él respondió: ¿acaso Aquil, quien era el primo del santo profeta, dejó alguna casa para nosotros? Es decir, después de mi migración, mis familiares vendieron todas mis propiedades y pertenencias. Ahora ya no tenía dónde quedarse en la Meca. El santo profeta dijo: entonces nos quedaremos en Jef Bani Kanana, una llanura en la Meca donde los Quraysh y la tribu de Kinana una vez hicieron juramentos juntos, declarando que hasta que las tribus Banu Hashim y Banu Abdul Muttalib les hubieran entregado a Muhammad o lo hubieran abandonado, no se casarían con ellos, ni comprarían, ni venderían con ellos. Después de ese pacto, el santo profeta, su tío Abu Talib y el resto de su tribu se refugiaron en el valle de Abu Talib, donde soportaron 3 años de severas dificultades hasta que Dios Altísimo los liberó. Qué sutil y significativa fue la elección del santo profeta de acampar en ese momento, en ese mismo lugar. Fue en este lugar donde los habitantes de la Meca juraron que no harían la paz con la tribu del santo profeta, a menos que le entregaran al profeta. Ahora bien, el mismo Muhammad, el mensajero de Allah, regresó y acampó en ese mismo lugar, como para decirle a los habitantes de la Meca: aquí estoy en el mismo lugar donde deseaban verme. Decidme ahora, ¿aún tenéis el poder de convertirme en el blanco de vuestra crueldad? Este era el mismo lugar en el que deseabais verme debilitado y capturado, y queríais que mi pueblo me capturará y me entregará en este lugar. Pero ahora he regresado no solo con el apoyo de mi tribu, sino con el respaldo de toda Arabia. Mi pueblo no me ha entregado a los Quraysh, sino que os han entregado a mí. Fue el puro poder de Dios
que ese día coincidiera con un lunes, el mismo día en el que el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, partió una vez de la cueva de Sor con solo Abu Bakr como compañero en dirección a Medina. Ese fue el día en que miró con nostalgia desde la colina de Sor hacia la Meca y dijo: oh Meca, tú eres más querida para mí que todas las demás ciudades del mundo, pero tu gente no me permite vivir aquí. Hazrat Mehani bint Abi Talib narra: cuando el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, acampó en el lado superior de la Meca, los parientes de mi esposo de la tribu Banu Makhzum vinieron corriendo hacia mí. Mi hermano Hazrat Ali vino a mí y me dijo: juro por Allah que mataré a estos dos. Cerré la puerta de mi casa para ambos, para protegerlos. Luego fui a ver al santo profeta en la parte alta de la Meca. Lo encontré aseándose con un recipiente lleno de agua, que tenía marcas de amasar la masa. Su hija, Hazrat Fatima, lo estaba cubriendo usando un trozo de tela. Después de bañarse, se cambió de ropa y a media mañana ofreció 8 rakat de oración. Entonces el santo profeta volvió su atención hacia mí y dijo: saludos a ti, oh Mehani, ¿por qué has venido? Ella le informó de la situación con respecto a Hazrat Ali y los 2 hombres, diciendo: Hazrat Ali decía matarlos y los escondió en mi casa. El santo profeta dijo: a quien quiera que hayas protegido, yo también le concedo protección, y a quien hayas otorgado seguridad, yo también le otorgo seguridad. Por lo tanto, no debe matar a los 2 hombres. Es decir, el santo profeta dijo que Hazrat Ali no debía matarlos. Estos 2 hombres eran parientes de Hazrat Mehani a través de su marido Haris bin Hisham y Abdullah bin Rabia. Un hadith en Bukhari narra que Abdurrahman bin Abi Layla afirma: alguien nos dijo que ninguna persona ha dicho jamás haber visto al santo profeta ofrecer las oraciones voluntarias de media mañana, excepto Hazrat Mehani. Ninguna persona ha narrado jamás que vio al santo profeta ofrecer las oraciones voluntarias de media mañana, excepto Hazrat Mehani. Es decir, solo existe esta narración de Mehani de que el santo profeta ofreció la oración media mañana y nadie más fue testigo de esto. Hazrat Mehani afirma que el santo profeta visitó mi casa el día de la victoria de la Meca, se bañó allí y luego ofreció 8 rakat de oración. Nunca he visto una oración más ligera que esta, pero él se inclinó y se postró completamente. Esta es una narración de Bukhari. Respecto a los 8 rakat de oración que ofreció el santo profeta, los eruditos han expresado diferentes puntos de vista sobre qué oración era. Algunos opinan que era la oración de media mañana o del amanecer. Algunos creen que la oración se realizaba a media mañana, mientras que otros dicen que era una oración al amanecer. Según algunos, esta oración era una oración de victoria, que se ofrecía siempre que se conquistaba una ciudad o fortaleza, como expresión de agradecimiento. Y siguiendo esta sunna, los reyes del Islam más tarde comenzaron a ofrecer esta 8 rakat de oración. Otra opinión es que, debido a que hubo varios asuntos extremadamente críticos de la noche de la victoria de la Meca, el santo profeta estaba tan ocupado debido a esto que no tuvo tiempo para ofrecer la oración de Tahajjud, por lo que el santo profeta la ofreció por la mañana. Y quizás debido a esto se resuelve un problema común. Si se pierde la oración de Tahajjud por cualquier motivo, uno puede ofrecer 8 rakat de oración por la mañana después de que salga el sol. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu afirma que el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo que si uno no puede ofrecer la oración de Tahajjud algún día, entonces debe ofrecer la oración a media mañana. También se relata en algunas narraciones que realizaba la oración de media mañana en lugar de la oración de Tahajjud si no podía realizar esta última. En una carta a Mir Abbas Ali de Ludhiana, el Mesías prometido de Salatu Salam escribe: este humilde siervo
escribió anteriormente que debes continuar con tus pequeños hábitos, es decir, las pequeñas acciones, buenas acciones que uno hace, tal como lo hacíais antes. Uno solo debe abstenerse de tales acciones que impliquen alguna forma de asociación de coparticipes con Dios o cualquier innovación. Uno debe evitarlas. No está demostrado que el mensajero de Dios realizará constantemente la oración de media mañana. Está probado que lo realizaba si había finalizado la hora del tahajjud o si regresaba de un viaje. Sin embargo, esforzarse siempre en la adoración y postrarse ante el umbral del amado es ciertamente sunnah, lo que significa que intentar rezar y adorar y postrarse ante el umbral de Dios Altísimo es la verdadera sunnah. También se menciona la entrada del santo profeta en la mezquita sagrada y los circuitos que realizó. Se relata que durante una parte del día el santo profeta permaneció en el interior de su tienda, tras lo cual pidió que trajeran a su camella Kasba, que fue colocada a la entrada de la tienda del santo profeta. El santo profeta salió para recoger sus armas y ponerse en el casco. Los compañeros se habían reunido en círculo alrededor del santo profeta mientras montaba en su camello. Desde Handama hasta Ajun se extendía una sinuosa hilera de caballos. El mensajero de Dios pasó por allí y Hazrat Abu Bakr estaba con él. El santo profeta le hablaba de camino. Hazrat Abdullah bin Umar relata que durante la victoria de la Meca, cuando el santo profeta entró en la Meca por el lado del monte Kada, observó que las mujeres azotaban sus pañuelos para alejar a los caballos. El santo profeta sonrió y se volvió hacia Abu Bakr y le dijo: «Oh Abu Bakr, ¿qué ha dicho Hassan bin Sabit?», lo que significa que Hassan bin Sabit había compuesto alguna poesía sobre ello. Hazrat Abu Bakr repitió esas coplas, cuya traducción es: «Podría haber perdido a mi propia hija si no hubieras visto tales ejércitos levantando polvo, ejércitos cuyos juramentos se cumplieron en el monte Kada. Esos veloces caballos tiran ansiosamente de sus riendas, mientras las mujeres se ven obligadas a usar sus propios pañuelos para sujetarlos». Este es el cuadro de la escena que Hazrat Ibn Umar pintó en su poesía, y era ciertamente una descripción adecuada de la situación allí en aquel momento. Hazrat Ibn Umar y Hazrat Abbas relatan que el día de la victoria de la Meca, cuando el santo profeta entró en la ciudad santa de la Meca, había presentes alrededor de la Kaaba y dentro de ella 360 ídolos que estaban apuntados como plomo. Ubal era el mayor de los ídolos de la Kaaba. Esaf y Niala se colocaban donde la gente sacrificaba sus animales. El santo profeta tenía un arco en la mano. Lo agarró por un extremo y cada vez que pasaba junto a un ídolo, le clavaba el otro extremo del arco en el ojo y decía, que significa: «La verdad ha llegado y la falsedad ha desaparecido. Ciertamente la falsedad se desvanece rápido». El santo profeta llegó a la sagrada Kaaba y la observó. Se acercó a la piedra negra en su camello y la tocó con su bastón, diciendo: «Dios es grande». Los musulmanes respondieron con las mismas palabras. Los musulmanes se elevaron con signos de la grandeza de Dios hasta tal punto que pronto toda la Meca reverberó con las palabras «Dios es grande», y el santo profeta les indicó que entonces guardarán silencio. Los idólatras de la Meca estaban presenciando toda esta escena desde las montañas mientras el santo profeta realizaba circuitos alrededor de la Kaaba. Hazrat Muhammad bin Maslama se acercó con su camello al que sujetaba por la rienda de la nariz y tocó la piedra negra y realizó circuitos por la Kaaba. Cuando completó los circuitos, desmontó de su camello. Hazrat Ibn Umar relata que no pudimos encontrar un lugar para sentar al camello en la mezquita, así que la gente extendió sus manos sobre las que él caminaba para bajar del camello mientras éste permanecía de pie, y el camello fue llevado fuera. Hazrat Muhammad bin Abdullah llegó y bajó su camello al valle. Una narración recoge que el santo profeta ordenó a Hazrat Umar bin Khattab, con motivo de la victoria de la Meca, cuando se encontraba en Bata,
que entrará en la sagrada Kaaba y borrará todas las imágenes de ídolos que encontrará. Y hasta que todas las imágenes no estuvieron borradas, el santo profeta no entró en la Kaaba e incluso se retiraron las imágenes de Hazrat Abraham e Ismail que solían utilizarse para echar suertes. También había imágenes o ídolos de ellos en la Kaaba. Cuando el santo profeta vio estas imágenes, rezó que Dios destruya a estos adoradores de ídolos. Saben muy bien que estos dos, es decir, Hazrat Abraham e Ismail, nunca apostaban. La imagen en la que aparecen sacando flechas para divinir es un mito. Nunca hicieron esto. El santo profeta llegó al Maqam Ibrahim mientras llevaba puesta una cota de malla. Ofreció 2 rakat de oración y se dirigió al pozo de Samsam. Hazrat Abbas bin Muttalib o Hazrat Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib sacaron un cubo para el santo profeta que el santo profeta utilizó para beber agua y luego realizar la ablución. Los compañeros se apresuraron rápidamente a coger esa agua y empezaron a ponérsela en la cara. Los adoradores de ídolos que estaban presenciando esto expresaron su asombro, diciendo: nunca hemos visto ni oído hablar de un rey tan grande. Tras la conquista de la Meca, el santo profeta ordenó demoler el ídolo Hubal. Mientras derribaban el ídolo, el santo profeta se quedó observando. En ese momento, Zubair bin Awan le dijo a Abu Sufyan: Abu Sufyan, Hubal ha sido demolido. ¿Recuerdas la batalla de Uhud, cuando por orgullo proclamaste que Hubal os había otorgado su favor? Abu Sufyan respondió: oh hijo de Awan, olvídate de estas cosas ahora. Ahora me doy cuenta de que si hubiera habido otro Dios, aparte del Dios de Muhammad, lo que ha ocurrido hoy no habría sido posible. Después el santo profeta se sentó en un rincón de Kaaba rodeado de la gente. Hazrat Abu Huraira narra que el día de la conquista de la Meca, mientras el santo profeta estaba sentado, Hazrat Abu Bakr permanecía vigilante a su lado, con la espada desvenada, custodiándole. Hazrat Ibn Umar relata que el santo profeta entró en la Meca en el año de la conquista montado en el camello del Usama bin Zaid. Entonces convocó a Usman bin Talha y le ordenó que trajera la llave de la Kaaba. Usman se acercó a su madre, que al principio se negó a entregarle la llave de la Kaaba. Usman insistió a su madre diciéndole: por Dios, debes entregar esta llave, o de lo contrario, esta espada me atravesará la espada. Lo que significaba que tanto él como su madre se enfrentarían a graves consecuencias. También se enfrentaría a dificultades y en última instancia se vería obligada a entregarla. El narrador afirma que tras esto ella le entregó la llave. Usman llevó la llave al santo profeta. Él le devolvió la llave a Usman, quien abrió la puerta de la Kaaba. El santo profeta entró en la Kaaba acompañado por Usman bin Zaid y Bilal bin Rabah, el portador de la llave de la Kaaba. Usman bin Talha también estaba con ellos. El santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, cerró la puerta y permaneció dentro durante un tiempo considerable, ofreciendo 2 rakat de oración. Hazrat Abdullah bin Umar, que se encontraba justo fuera, relata que cuando el santo profeta salió de la Kaaba, entró rápidamente y preguntó a Hazrat Bilal: ¿qué hizo el santo profeta dentro? Hazrat Bilal respondió: el santo profeta colocó un pilar a su izquierda, otro a su derecha y 3 pilares detrás de él. En aquella época, la Kaaba tenía 6 pilares. El santo profeta se colocó así entre 2 pilares, con 2 pilares delante y 3 detrás de él. Otra narración menciona que colocó 2 pilares a su izquierda, 1 a su derecha y 3 detrás de él. En otras palabras, estaba colocado de él de tal forma que había 2 pilares a un lado, 1 pilar al otro lado y 3 detrás de él. En cualquier caso, ofreció 2 rakat de oración en el interior. Esta narración se encuentra en Sahih Muslim. Hazrat Muslim Maud, que Dios se ha complacido con él, describe que al entrar en la Meca, Hazrat Abu Bakr sostuvo el estribo del camello del santo profeta, conversando con él y recitando la Surah al-Fatiha, que predecía la conquista de la Meca. El santo profeta se dirigió directamente hacia la Kaaba y dio 7 vueltas a la Kaaba, montado en su camello y con un bastón en la mano, mientras rodeaba la Kaaba, construida originalmente por el profeta Abraham y su hijo Ismail, para adorar al Dios único, para convertida después en casa de ídolos.
por sus descariados descendientes. Golpeó a cada uno de los 360 ídolos allí colocados, recitando, que significa: la verdad ha llegado y la falsedad ha desaparecido. La falsedad sí que desvanece rápido. Este versículo revelado antes de la migración en la Sura Bani Israel contenía profecías sobre la migración y la conquista de la Meca. Los eruditos europeos coinciden unánimemente en que esta sura es anterior a la migración. Los versículos pertinentes dicen: y di, oh mi Señor, haz que mi entrada sea una entrada buena y mi salida una salida buena, y concédeme de ti mismo un poder inquebrantable. Di también: ha llegado la verdad y se ha desvanecido la falsedad. En verdad, la falsedad se desvanece rápidamente. El cumplimiento exacto de esta profecía y las profundas emociones que despertó en los corazones de musulmanes e incrédulos por igual, especialmente cuando Hazrat Abu Bakr la recitó, son indescriptibles. En ese día histórico, el lugar de Abraham fue restaurado exclusivamente para la adoración del Dios único, y los ídolos fueron destruidos para siempre. Cuando el santo profeta golpeó al ídolo llamado Hubal, haciendo que cayera de su lugar y se hiciera añicos, Hazrat Zubair miró a Abu Sufyan con una sonrisa, recordándole: ¿recuerdas que en Uhud, cuando los musulmanes estaban heridos, proclamaste arrogantemente: exaltado sea Hubal, atribuyendo su victoria temporal sobre los musulmanes a este ídolo? Hoy, mira los pedazos destrozados de Hubal. Abu Sufyan respondió: Zubair, olvídate de estos asuntos. Hoy vemos claramente que si hubiera habido algún Dios aparte del Dios de Muhammad, el mensajero de Allah, la paz y bendiciones de Dios sean con él, lo que hoy presenciamos nunca habría ocurrido. El santo profeta ordenó entonces que se borraran las imágenes que representaban al profeta Abraham y a otros en el interior de la Kaaba. En agradecimiento por el cumplimiento de las promesas de Dios, ofreció 2 rakat de oración dentro de la Kaaba, y al salir ofreció otras 2 afuera. Nombró a Hazrat Umar para que retirara las imágenes del interior de la Kaaba inicialmente. Hazrat Umar se abstuvo de borrar la imagen del profeta Abraham, pensando que los musulmanes también lo veían como un profeta. Al darse cuenta de esto, el santo profeta preguntó: oh Umar, ¿qué has hecho? ¿Acaso Dios no ha dicho? Abraham no era ni judío ni cristiano, pero fue siempre sumiso a Dios y obediente a él, y no fue de los que asocian otros dioses a Dios. Siguiendo la orden del santo profeta, esta imagen también fue borrada. Al presenciar estas señales divinas, los corazones de los musulmanes se llenaron de fe y se intensificó su certeza en la grandeza del santo profeta Muhammad. Cuando el santo profeta pidió agua del manantial de Zamzam, proporcionando milagrosamente por Dios Altísimo a Ismail, el hijo de Abraham, después de beber un poco, utilizó el resto para la ablución. Ni una sola gota cayó al suelo, ya que los musulmanes recogieron con entusiasmo las gotas y las aplicaron sobre sí mismos como bendiciones. Los idólatras se maravillaron y dijeron: nunca hemos visto a un gobernante tan profundamente amado por su pueblo. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dice: recordad con todo vuestro corazón que, al igual que la piedra negra se encuentra en la casa de Dios, el pecho del hombre alberga el corazón. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, compara la piedra negra con el corazón que late en el pecho.
continúa diciendo, la casa de Dios pasó por una época en que los incrédulos la llenaron de ídolos. Dios podría haber hecho su casa no hubiera pasado por tal periodo en el tiempo, pero no. Dios deseaba que esta situación actuara como un símil. El corazón humano también es como la piedra negra y su pecho es como la casa de Dios. Los pensamientos de todo lo que no sea Dios son los ídolos que encuentran un lugar en esta cava, por así decirlo, lo que significa que cualquier pensamiento que entre en el corazón aparte de los de Dios Altísimo son como ídolos. Los ídolos de la Meca, la ciudad honrada, fueron destruidos como nuestro noble profeta. La paz y bendición de Dios sean con él. Entró victorioso con una comunidad de 10.000 santos. Estos 10.000 compañeros han sido mencionados como ángeles en escrituras antiguas y en realidad su gloria era comparable a la de los ángeles. Las capacidades humanas también se parecen en cierto modo a las de los ángeles, ya que al igual que los ángeles se distinguen por y hacen lo que se les ordena. Del mismo modo, las facultades humanas se caracterizan por el hecho de que hacen lo que se les ordena. Del mismo modo, todas las facultades y órganos humanos están sujetos al control del hombre. Por lo tanto, para derribar y desalojar a los ídolos de todo aquello que no sea Dios, también debéis librar un ataque contra ellos. El anfitrión que se requiere para esto se prepara mediante la purificación interior, y solo aquel que se compromete con este proceso de limpieza obtiene la victoria. Como tal, se ha afirmado en el Sagrado Corán: en verdad, prosperará quien lo purifica. Se registra en un hadith que si el corazón se reforma, todo el cuerpo se endereza y se repara. En efecto, cuán cierto es que los ojos, los oídos, las manos, los pies, la lengua, etc. De hecho, todos los miembros siguen el dictado del corazón. Surge un pensamiento y la extremidad correspondiente se prepara inmediatamente para seguir su orden. El Mesías prometido les dio este ejemplo para decir que también hay que eliminar los ídolos del corazón, ya que solo así se puede llegar a ser un verdadero creyente. El santo profeta también pronunció un sermón allí. Hazrat Ibn Abbas narra que el día de la conquista de la Meca, el santo profeta dijo: ahora ya no hay migración de la Meca a Medina, pero la yihad y las intenciones permanecen. Cuando se os llame a emprender la yihad, debéis emprenderla. Dios ha determinado que esta ciudad de la Meca sea sagrada desde el día en que se crearon los cielos y la tierra. Permanecerá siendo sagrada en la santidad de Dios hasta el día del juicio. Nunca se permitió a nadie luchar en ella antes de mí. E incluso a mí solo se me ha permitido hacerlo durante un tiempo limitado en este día. Y seguirá siendo sagrado por la santidad que le ha conferido Dios Altísimo. No se deben cortar sus espinas. No se debe molestar a los animales que cazan, es decir, no se les debe asustar. No se deben recoger los objetos que se caen, salvo que alguien que los identifique. Y no se debe cortar su hierba. Hazrat Abbas dijo: oh mensajero de Dios, por favor, haz una excepción con el esquí, un tipo de hierba que ya que es útil para sus trabajadores y necesario en sus hogares. El santo profeta dijo: con la excepción de esquí, el santo profeta estuvo de acuerdo y dijo que el esquí podía cortarse para satisfacer diversas necesidades. Hazrat Abu Huraira relata que cuando Dios Altísimo concedió la victoria a su mensajero en la Meca, el santo profeta se puso de pie entre la gente y tras glorificar y alabar a Dios dijo: en verdad Dios protegió la Meca del pueblo del elefante y concedió el dominio sobre ella a su mensajero y a los creyentes. No se le permitió a nadie más antes que a mí, e incluso para mí solo se me permitió durante una parte del día, y no se le permitirá a nadie después de mí. Lo que significa que si se permitió la lucha para conquistar la Meca, solo fue para el santo profeta y solo durante una parte del día.
no sería permisible para nadie después de él. No se debe asustar a sus animales, ni se deben cortar sus espinas. Nadie debe recoger lo que se ha caído, salvo que lo anuncie. Si alguien mata a una persona, tiene dos opciones, o bien pagar la penalización o bien exigir la venganza. Hazrat Abbas respondió: exceptúe el esquir, porque lo usamos para nuestras tumbas y en nuestros hogares. El santo profeta dijo: con la excepción de esquir, es decir, es lícito y se puede cortar. Un hombre llamado Abu Sufyan de Yemen se levantó y dijo: oh mensajero de Dios, por favor, escriba esto para mí. El santo profeta dijo: escribe esto para Abu Shah. El narrador dice: le pregunto a Uzay qué quería decir que, oh mensajero de Dios, por favor, escríbame esto. Él respondió: lo que quería decir era que le gustaría que le entregaran por escrito el sermón que acababa de escuchar pronunciar el santo profeta. Por lo tanto, el santo profeta lo mandó escribir para él. Se menciona en Sirat al-Nisham que el santo profeta se paró en la puerta de la Kaaba y dijo: no hay nadie digno de oración excepto Dios. Él es uno y no tiene compañero. Él ha cumplido su promesa y ha derrotado a cada grupo. Oh pueblo, todo el orgullo, toda la venganza y todo el dinero manchado de sangre yacen bajo mis dos pies. Pero las llaves de la sagrada Kaaba y el servicio de dar agua de Zamzam a beber a la gente permanecerán en manos de quienes ya han estado prestando este servicio. Oh gente, la indemnización por la muerte accidental de una persona a causa de un golpe con un palo de madera o de un latigazo debe pagarse íntegramente, es decir, 100 camellos. Oh Quraysh, Dios Altísimo os ha libertado del orgullo y la soberbia que solíais mostrar hacia vosotros antepasados. Tal orgullo ya no existe. Todas las personas son descendientes de Adán, y Adán fue creado del polvo. A continuación, el santo profeta recitó el siguiente versículo: oh humanos, os hemos creado de varón y hembra, y os hemos constituido en clanes y tribus, para que os reconozcáis mutuamente. En verdad, el más honorable de entre vosotros a la vista de Allah es el más justo de vosotros. Ciertamente Allah es omnisciente, conocedor de todo. Entonces el santo profeta dijo: oh Quraysh, ¿cómo creéis que voy a trataros? Los Quraysh dijeron: hagas lo que hagas, será lo mejor. Estas eran las personas que aún no se habían convertido en musulmanes. Eres un hermano honorable y el hijo de un hermano honorable. El santo profeta dijo: muy bien, entonces marchaos, todos sois libres. Según otra narración, él dijo: yo firmo en palabras de José, hoy no tendréis culpa alguna, que Dios os perdone. Y Él es el más misericordioso de los misericordiosos. Al escuchar este anuncio de amnistía general, la gente salió como si acabaran de salir de sus tumbas y se unieron al Islam. Al escuchar esto, inmediatamente aceptaron el Islam. Hazrat Musleh Maud menciona el incidente de la amnistía concedió al pueblo de la Meca de la siguiente manera: cuando el santo profeta terminó lo que estaba diciendo y el pueblo de la Meca fue llevado ante él, dijo: oh pueblo de Meca, habéis sido testigos de cómo se ha cumplido palabra por palabra las señales de Dios Altísimo. Ahora decidme, ¿cuál debería ser la recompensa por vuestras crueldades y maldades que cometisteis contra esas pobres personas que adoran a un solo Dios? Los habitantes de la Meca dijeron: esperamos que nos trates de la misma manera que José trató a sus hermanos. Era el decreto de Dios que los habitantes de la Meca pronunciarán las mismas palabras que él ya habría predicho en la Sura Yusuf 10 años antes de la conquista de la Meca. Él predijo que el santo profeta trataría a los habitantes de la Meca de la misma manera que José trató a sus hermanos. Cuando estas palabras de los habitantes de la Meca atestiguaron el hecho de que el santo profeta se parecía al profeta José, y al igual que José, Dios Altísimo concedió la victoria al santo profeta sobre sus hermanos, también anunció: por Dios,
No se os impondrá ningún tipo de castigo, ni se os culpará de nada. Cuando el santo profeta, el Mesías prometido, el Estado Islam afirma, cuando el santo profeta conquistó la Meca, todos los incrédulos fueron reunidos y llevados ante él. Los propios incrédulos reconocieron que debido a sus crímenes merecían la pena de muerte y se pusieron a su merced. Y él los perdonó a todos. Ni siquiera puso como condición para su perdón que aceptaron el Islam. Sin embargo, al ver esta extraordinaria excelencia moral, aceptaron el Islam por voluntad propia. En una ocasión, el Mesías prometido dijo, la perfección del poder moral del mensajero de Dios solo puede comprenderse cuando se analiza la situación de aquella época. El dolor que los adversarios del santo profeta le infligieron a él y a sus seguidores, y en contraste la forma en que el santo profeta los trató a cambio cuando tenía poder y autoridad absoluto sobre ellos, demuestra su elevada grandeza. ¡Qué dolor! No le causaron a Abu Jahl y sus asociados al santo profeta y a sus devotos seguidores. Las pobres mujeres musulmanas fueron atadas a camellos que fueron obligados a correr en direcciones opuestas y destrozadas. Fueron divididas en dos por el mero crimen de creer en nadie es digno de ser adorado excepto Allah. Sin embargo, el santo profeta soportó todo esto con paciencia y tolerancia. Y cuando obtuvo la victoria sobre la Meca, perdonó a esta gente y dijo, no se os reprochará hoy. ¡Qué excelencia moral tan excepcional que no se encuentra en ningún otro profeta! Oh Allah, envía tus bendiciones a Muhammad y su descendencia. El Mesías prometido, el Estado Islam, luego dice, cuando el santo profeta entró victorioso en la Meca, si hubiera querido, podría haber masacrado a todos los que le causaron dolor en la Meca. Pero mostró misericordia y proclamó, no se os reprochará hoy. En cuanto el santo profeta los perdonó, todos se convirtieron al Islam. Ahora bien, ¿encontramos cualidades morales tan magníficas en algún otro profeta? En absoluto. Estas personas causaron un gran dolor a la bendita persona del santo profeta, a sus seres queridos y compañeros, y les infligieron el tormento más imperdonable. Cuando el santo profeta tuvo el poder y la autoridad para castigarlos, los perdonó de inmediato. Aunque hubiera sido perfectamente justo y equitativo castigarlos, en ese momento el santo profeta demostró perdón y gracia. Fueron factores como estos los que, además de los milagros, impactaron a los compañeros. Por lo tanto, el santo profeta fue fiel a su nombre, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Fue alabado en este mundo y en los cielos, por lo que también fue Muhammad en los cielos. Dios el exaltado bendijo al mundo con este nombre del santo profeta para que sirviera del ejemplo. Hasta que una persona no desarrolle este tipo de cualidades morales dentro de sí misma, no podrá obtener ningún beneficio. Una persona no puede inculcar plenamente el amor de Dios Altísimo dentro de sí misma hasta que no sea guiada por las cualidades morales y el ejemplo práctico del noble profeta. La paz y bendiciones de Dios sean con él. Oh Allah, envía bendiciones a Muhammad y a su descendencia. Narraré el resto de los relatos en el futuro. Ahora me gustaría mencionar a dos personas fallecidas y dirigiré sus oraciones fúnebres en cuerpo ausente. La primera es de Sayyida Ibn Ahmad Sahiba, esposa del difunto Sayyid Maulud Ahmad Sahib. Ha fallecido a la edad de 71 años. Ciertamente a Allah pertenecemos y a él volveremos. Por la gracia de Dios, era Musia, parte del sistema al-Basir. Aunque nos sirvió en la administración central, sirvió en Lajna y Maila a nivel local y nivel regional. Se casó con Sayyid Maulud Ahmad Sahib, hijo de Sahibzada Amtul Hakim Begum Sahiba y Sayyid Daud Muzaffar Sahib, Shah Sahib. Su único anuncio de matrimonio fue dirigido por Hazrat Khalifatul Masih Salis, el tercero. Dado que contiene consejos y guía, leeré una parte. El Khalifatul Masih Salis, el tercero califa, afirmó:
Esto también será beneficioso para los matrimonios que se celebran hoy en día. Las relaciones matrimoniales son como injertos en un árbol, uniones delicadas que deben cuidarse con sumo cuidado en sus etapas iniciales. De acuerdo con la guía del Sagrado Corán, este injerto debe estar atado con los hijos de Qawle Sadid, a hablar de manera correcta y veraz. Solo entonces se puede salvaguardar verdaderamente dicha relación. Además, la responsabilidad de preservar este vínculo sagrado no recae únicamente en el esposo y la esposa, también recae en sus familias, su entorno social e incluso su círculo de amigos. Esto se debe a que muchas perturbaciones surgen de la desconfianza, las calumnias, la impaciencia o los estallidos de ira. Para prevenir estos males, el Qawle Sadid sirve como hijo firme y duradero. Además, se afirma que Dios haga del nikah, que anunció hoy, una fuente de grandes bendiciones para ambas familias, para la comunidad y para la humanidad en general. Que la progenie nacida de esta unión sirva a la fe. Y puedo decir, porque también hay una relación que la respetada Lubna Sahiba hizo todo lo posible para honrar y defender estas palabras de Hazrat Khalifatul Masih Sales con respecto a sus parientes. Luego, Hazrat Khalifatul Masih Sales también dijo: hoy anunció el nikah de Maulud Ahmed, hijo de mi hermana menor Amtul Hakim Sahiba, y Sayyid Daud Muzaffar Shah Sahib, y la joven es hija del Dr. Sayyid Ghulam Mustafa Sahib. Luego mencionó al Dr. Sahib, quien era una persona consagrada y me dijo, y había servido en África cuando se anunció el plan Nusrat Jahan. Fue uno de los primeros waqfin del campo de medicina. Khalifatul Masih el tercero mencionó que el Dr. Sahib fue uno de los primeros médicos que sirvieron en África Occidental como doctor consagrado de por vida. Dios Altísimo aceptó sus oraciones, brindó bendiciones a través de su tratamiento y él continuó sirviendo como un cirujano de gran éxito en Ghana. Posteriormente también sirvió en Nigeria. El hijo de Sayyida Lubna Sahiba, Sayyid Saud Sahib, es una persona consagrada de por vida y actualmente trabaja como administrador del Hospital Fadl Umar. Hablando sobre la vida de su madre, relata: cuando mi abuelo materno fue a Socorre, Ghana, bajo el programa Nusrat Jahan, toda la familia lo acompañó, incluyendo mi madre, Lubna Sahib. Ella era muy joven en ese entonces. Este incidente ocurrió antes de su matrimonio. Ella contó que, debido a la falta de suministros médicos en aquellos primeros tiempos, a veces tenían que cortar tiras de tela para usarlas como vendajes. No había electricidad, así que las cirugías se realizaban con linternas. E incluso a esa temprana edad, ella se quedaba de pie sosteniendo la linterna para que el doctor Sahib pudiera operar con luz. Él escribe además: era una persona sumamente amorosa y compasiva que olvidaba sus propias dificultades por servir a los demás. Cumplió con los derechos de su esposo, padres y suegros de manera ejemplar. De hecho, los cumplió de verdad. En 1986 se cayó por unas escaleras y sufrió una lesión de espalda. Más tarde también le diagnosticaron cáncer y diabetes, pero nunca expresó su dolor. Soportó su enfermedad con gran paciencia y se mantuvo activa, moviéndose como si gozara de buena salud. Enseñaba regularmente oraciones a sus hijos y nietos. Cuidaba especialmente de los nietos que vivían con ella. Cuando su vista se debilitó y ya no podía recitar el Sagrado Corán, escuchaba recitaciones en líneas. Asistía regularmente a las reuniones de la comunidad. En una ocasión alguien le preguntó: ¿no te encuentras bien? ¿Por qué sigues asistiendo a estas reuniones? Y respondió: ¿cómo puede ser que haya una reunión y yo no exista? Este es el nizam de la comunidad y debo atenerme a él. Tenía un profundo sentido de responsabilidad por adherirse a la estructura organizativa de la comunidad. Como también era cuñada de mi esposa, tuve la oportunidad de observarla de cerca.
Era una persona sencilla, capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. Mantenía una excelente relación con sus suegros y cumplió esos vínculos en una manera excelente. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y su misericordia. Le sobreviven una hija y un hijo. El hijo, como se mencionó anteriormente, es una persona consagrada. Que Dios Altísimo permite a sus hijos seguir los pasos rectos de sus padres. El segundo funeral es el de la respetada Nazmum Bibi Zubair Saheba, la esposa de Muhammad Shafi Zubair Saheb de Alemania. Ha fallecido recientemente. Era originario de Mauricio y el Ahmediyyat entró en su familia a través de su abuelo Muhammad Hanif Sudun Saheb. Le sobreviven un hijo y una hija. Su hijo, Atar Zubair Saheb, actualmente tiene el cargo de presidente de Humanity First Alemania. Atar Zubair Saheb escribe: ella era un ejemplo brillante de fe inquebrantable y profunda humildad. Puedo afirmar con plena certeza que la forma en que me crió y las enseñanzas que nos impartió reflejaban su fuerte y firme convicción. Nunca la oí expresar quejas ni agravios. Durante su última enfermedad, tuve la oportunidad de estar con ella con más frecuencia y siempre que recobraba conciencia, su principal preocupación eran sus oraciones. Era muy diligente en cumplirlas. Poseía una inmensa paciencia y fortaleza y estaba plenamente satisfecha con las decisiones de Dios Altísimo. Además, a menudo ayudaba a los demás en silencio y era muy discreta al manejar los asuntos. En una ocasión hubo un problema entre un esposo y su esposa. Cuando el esposo me pidió que averiguara qué le había contado su esposa, le pedí más detalles y ella respondió: me lo contó con total confianza, no puede revelarlo. Si ella misma desea compartirlo, lo hará, pero intenta reconciliarlos y logra la paz. Tenía un vínculo profundo y sincero con el califato y escuchaba los sermones con gran atención. Su nieto escribe que escuchaba cada sermón 2 o 3 veces, diciendo: no se puede comprender todo por completo la primera vez, y si no se entiende bien, no hay ningún beneficio. Tenía una relación firme y fuerte con Dios Altísimo. Experimentaba sueños verdaderos. Tuvo muchos sueños que se hicieron realidad. Durante sus últimos días, Zubair Saheb escribe que una vez comentó: tengo cáncer. Tras una tomografía computarizada, se confirmó que tenía cáncer de vejiga. Cuando le preguntaron cómo lo sabía, dijo: Dios me lo informó. Explicó que un pariente fallecido se lo apareció en sueños y le dijo: puede que tu hijo no te lo diga por temor a que te preocupes, pero yo estoy aquí para decirte que tienes cáncer. Así pues, Dios Altísimo le había informado de antemano de su enfermedad. Sus nueras son alemanas. Mantuvo una relación ejemplar con ellas y las educó con tanto cariño que, a pesar de ser alemanas, acudían a su consejo en todo y le prestaban todo tipo de ayuda. Una nuera, Susan Zubair, dice: como suegra, era un ejemplo brillante de bondad y compasión. Siempre estaba agradecida por todo lo que tenía. Nos trataba como a sus propias hijas. Nos corregía con cariño y oraba constantemente por nosotros. Otra nuera, María Zubair, dice: cuando me casé, me enseñó a cocinar y recibir invitados. Me enseñó todo esto sin presiones ni críticas. Me apoyó mucho durante mis estudios. Más tarde, estudió medicina y cuidó de mis hijos. Siempre me animó a mantenerme activa en el trabajo de la comunidad. Me apoyó plenamente y siempre me animaba. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia y permita que su progenie se convierta en receptora de sus oraciones. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر